Seguimos en Metadata y en esta ocasión para hablar con el consultor Gustavo Córdoba de Suban Córdoba y Asociado para presentarnos el cuarto informe de coronavirus en la República Argentina. Un trabajo muy interesante que tiene que ver con lo que la ciudadanía opina respecto a cómo se está llevando a cabo este proceso de contención de este virus en el país. Gustavo, gracias por atendernos. Hola Tony, ¿cómo te va? Un gusto como siempre. Muchas gracias. Y bueno, es una presentación reciente, se está presentando esta semana este trabajo, nuevamente para reflejar un poco lo que piensa el ciudadano argentino respecto a esta pandemia y de cómo está abordando el gobierno nacional. Sería esto, ¿no? Claramente, déjame darte dos apreciaciones primero. Uh-huh. Decir que esta es una encuesta, esta es la ficha técnica, la estás viendo. Fue terminada el 19 de mayo, son 1.200 casos, la encuesta se hizo en plataforma web y el campo trabajó sobre todas las provincias del país. La muestra es el peso de cada provincia proporcional y a partir de allí obtuvimos los 1.200 casos. El segundo es que estamos en un contexto sumamente especial, ¿no? El coronavirus implica un cambio drástico, dramático de nuestras vidas, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, por lo cual a veces es muy difícil evitar comparar con anteriores situaciones. Es imposible realizar ningún tipo de comparación, inclusive cuando veamos los niveles de apoyo que tiene el gobierno, sí, extraordinariamente altos, se debe exclusivamente al contexto extraordinario de la pandemia. A ver, claro, yo no tengo memoria desde la recuperación de la democracia hasta hoy que la imagen de un presidente haya rozado o superado el 80% de aprobación en todo el país, es inédito. Y Alberto Fernández lo tiene. Lo que sí hay que decir es que es una suerte de consenso precario, porque todo lo construido rápidamente también puede desmoronarse rápidamente si se cometen errores o, por ejemplo, si se profundiza demasiado la crisis económica que estamos empezando a ver, ¿no? Claro, de cualquier modo, déjame que te cuente... Sí. Solamente te quería acotar, Gustavo, en relación a tan poco tiempo, ¿no? Han sido casi 5 meses y en relación a esta situación excepcional que estamos hablando, digo, el crecimiento que ha tenido la imagen que seguramente vamos a ver más adelante del presidente de la Nación. Mira, yo creo que el contexto permite observar que gran parte de la ciudadanía argentina ve con buenos ojos que oficialismo y oposición trabajen juntos, ve con buenos ojos que Horacio Rodríguez Larreta haya sumado, digamos, voluntad junto con el gobierno nacional y otros gobiernos provinciales, ve con buenos ojos que los gobernadores sean los aliados prácticos del gobierno nacional, también con buenos ojos que la grieta haya sido pospuesta al menos momentáneamente, ¿no? Yo no digo que vaya a desaparecer la grieta, va a seguir existiendo claramente, pero hay que diferenciar al opositor que está en posición de gobierno, ¿no? Claro, que es oficialismo en alguna provincia o en alguna ciudad como la de Buenos Aires, del que está en las cámaras, tanto de senadores como de diputados. Hay una gran diferencia en esa posición. De cualquier modo, creo que hay cierta respuesta políticamente correcta de parte de la sociedad argentina. Fíjate este dato que estamos viendo ahora. Pensando en el coronavirus y sobre todo en la cuarentena, ¿usted diría que los argentinos en general decimos que cumplimos la cuarentena, pero en realidad no lo hacemos? Y el 80% prácticamente está de acuerdo con esa afirmación. Es decir, que le estamos buscando siempre la vuelta para no cumplir. En las ciudades más grandes o más importantes del país se ve con mucha claridad que está todo el mundo en la calle, ¿no? Aquí en Córdoba, sí, que es donde estoy viviendo, es increíble la cantidad de gente que hay en la calle y estamos verificando, quizás de la peor manera, en este retroceso a la fase 3, que la comunicación de los gobiernos, Tony, debería estar mucho más alta en cuanto a mantener las alertas, porque claramente debemos tener una cultura de riesgo que nos haga improvisar menos y que al mismo tiempo nos ayude a modificar hábitos de conductas sociales, ¿no? Como por ejemplo mantener alta la idea de que la única vacuna es quedarnos en nuestra casa. Claro. El segundo dato, considera si la Argentina está mejorando, se ha mantenido igual o está empeorando. Claramente, entre se ha mantenido igual y está mejorando hay casi un 66%. La gente en general se siente cercano de las políticas que está implementando el gobierno nacional. Fíjate que prácticamente ahí tenemos
71, 72%. Tiramos una frase polémica para ver el grado de acuerdo o el grado de desacuerdo. Aquí es importante el desacuerdo, ¿no? Porque dijimos, es más importante mi libertad de circular que prevenir el contagio. Fíjate que tenés casi un 70% que no está de acuerdo, ¿no? Claro, porque me parece que esto hace referencia a ese contexto tan especial del que hablábamos al principio. Claro, tal cual. En otro contexto, quizá esta pregunta sería exactamente al revés. Sí, sería imposible pensar una situación teniendo en cuenta la trayectoria que ha tenido la Argentina en materia de recuperación de la democracia y justamente se ha luchado mucho por el tema de las libertades individuales y colectivas, claro, sí. Y esto, un tema clave, ¿no? Mirá, hay que levantar la cuarentena. Claro. Y estamos viendo que hay una enorme mayoría de argentinos que están en desacuerdo, ¿no? Creo que este es uno de los puntos más importantes. Aquí se nota, digamos, el alto nivel de consenso. Lo que pasa es que creo que la cultura de riesgo y la comunicación de riesgo de los gobiernos a todos los niveles, nacional, provincial y municipal, debiera machacar del riesgo de contagio de manera permanente. Me parece que estamos ante un contexto de cierta relajación que es sumamente peligrosa. Fíjate que estos últimos 4 o 5 días en la Argentina han sido realmente dramáticos en la cantidad de contagios, ¿no? Es decir, nosotros no estamos bien. Estamos bien si nos comparamos con Chile o con Brasil, pero Argentina necesita mantener una cultura, digamos, de la cuarentena. Claro. En ese contexto, nos atrevimos a preguntar si estaba bien que los millonarios hiciesen un aporte único y extraordinario, ¿no?, para ayudar en este momento económico. Y fíjate también, Tony, que tenés un 77% de la población que está de acuerdo o algo de acuerdo con esta idea, ¿no? Claro. No solamente un núcleo duro de casi 8-19% que está en desacuerdo. Es un dato que justamente ahora este tema está en la agenda política. Fíjate que trascendió que ayer se reunió Máximo Kirchner con Alberto Fernández y el tema de discusión fue justamente esta aplicación del impuesto extraordinario. Claro, si lo viéramos a la inversa, Gustavo, solamente para acotar sobre este trabajo que está haciendo en relación a esta pregunta anterior, justamente los más poderosos económicamente hablando son la minoría y la mayoría son los que están pidiendo también un auxilio a este sector, ¿no? Bueno, es muy llamativo hoy en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? A ver, yo no considero y no opino en dirección de que el capitalismo está muerto o está en vía de extinción. Al contrario, yo creo que el capitalismo va a salir fortalecido, va a haber ganadores. Claramente las empresas tecnológicas a nivel mundial son las grandes ganadoras de este contexto. Ahora bien, el capitalismo no está diseñado para las pérdidas. Está pensado solamente para que un pequeño grupo de personas o de empresas hagan o tengan márgenes de ganancia abultados. Y lo estamos viendo que en general el Estado o los gobiernos, lo público, han tenido que acudir al rescate incluso de aquellas empresas privadas que han despotricado toda su vida contra lo público y lo estatal. Claro, sí. Es una paradoja la que estamos viviendo en estos momentos. Fíjate, para terminar con el tema del coronavirus, nosotros preguntamos si, respecto de la cantidad de contagiados que hay en AMBA es la región que en Buenos Aires la integran la capital federal y el conurbano bonaerense. Si preguntamos que el aumento de casos fue por irresponsabilidad de la gente o por la flexibilización de los gobiernos, y fíjate que el 70% apunta a esta idea de que somos básicamente irresponsables, ¿no? Claro. No mantenemos la distancia social, usamos el transporte público, vamos, venimos, salimos, estamos todo el día yendo, viniendo, y lamentablemente a mayor densidad poblacional, mayor cantidad de contagios. Esto lo estamos viendo clarito y es motivo de preocupación y de política de Estado en este momento. Claro, este último punto nos remite al anterior, que tiene que ver con que, siempre se busca la forma también de estar supuestamente encerrado o aislado, pero tratando de escapar de alguna manera de este control que ha establecido o pedido el gobierno nacional. Pero ahora vamos con este tema, ¿no?, que tiene que ver con las imágenes que tienen cada uno de los sectores, especialmente aquí de la parte gubernamental, básicamente. Bueno, un 82% de argentinos aprueba lo que ha hecho el gobierno nacional hasta la fecha. Vuelvo a insistir, este es un promedio
altísimo, extraordinario e inédito. Digo, y es Sí. muy difícil de que eso se mantenga así en el tiempo, ¿no? Habrá que evaluar y contextualizar adecuadamente. Una vez que pase esta pandemia, cuando sea el día después, que no lo sabemos, posiblemente muchas cuestiones vuelvan a la normalidad, ¿no? Veamos más diferencias entre oficialismo y oposición, veamos que las cuestiones ideológicas de fondo siguen estando allí y cada vez más fuertes. El año que viene hay elecciones y claramente muchos ya están pensando en esa dirección, pero lo importante es que hoy tenemos un gobierno que está legitimado, que tiene crédito abierto, que ha hecho cosas muy positivas como la cuarentena anticipada. Me parece que allí radica el gran éxito del gobierno, complementada con este trabajo conjunto con la oposición y los gobernadores. Creo que eso le ha dado una cierta legitimidad que se está viendo en estos momentos. Claro. Fíjate, la imagen personal de Alberto Fernández acompaña de alguna manera esta idea. Hoy tiene 77.7 de imagen positiva y 18.7 negativa. Claro. Y vemos en la evolución que, si bien ha bajado respecto del mes anterior, sigue siendo niveles altísimos, ¿no? Y baja justamente por ciertos errores o ciertos desajustes, sobre todo en temas de comunicación, Tony, ¿no? Porque sí. la última conferencia de prensa de Alberto Fernández fue extraordinaria, creo que fue la mejor, pero la anterior a ella, la que obligó, por ejemplo, a que 4 gobernadores tuviesen que salir al día siguiente a clarificar o a desmentir o a desmarcarse de afirmaciones de Alberto Fernández, mostró muchas falencias. Inclusive te diría, a mi criterio, uno de los temas que yo estoy viendo es que el gobierno nacional no está manejando íntegramente la agenda de discusión, no es un gobierno fuerte en ese aspecto, y me parece que solamente se destaca la pedagogía y la centralidad de Alberto Fernández a la hora de comunicar. El resto de su gobierno me parece que no está, a ver, no digo que no esté calificado, pero no se lo ve con el mismo volumen y con la misma importancia. Claro, solamente para acotar, Gustavo, te refería al discurso anterior o a la presentación de la extensión de la cuarentena, cuando mencionaba de que bueno, se permitía absolutamente a todas las provincias a que autorizara a la población a salir a caminar. En ese momento muchas provincias y muchos gobernadores dijeron no. Ese tema todavía no, y ese fue el tema que recién Gustavo Córdoba mencionaba. Y acá también aparece la imagen de alguien que se fue disipando, si se quiere, en medio de esta cuarentena, ¿no? Silencio patriótico, le dicen. Sí. Y la verdad es que la imagen del expresidente Macri, y si vemos la evolución de su imagen, hoy está en 63, 64 puntos de imagen negativa y tan solo un 30% de positiva. Lo cual, si lo vemos en términos históricos, él está logrando una imagen negativa tan alta como la que obtuvo en mayo de 2019, cuando fue la famosa devaluación que impactó tan fuertemente, ¿no? Sobre todo en los bolsillos de todos nosotros posteriormente con la inflación. Evidentemente que a Macri hoy lo condena la mala praxis económica, ¿no? Porque está claro que el gobierno de Macri tuvo oportunidades, tuvo la posibilidad, después del triunfo electoral de la elección de mitad de mandato, de fortalecerse en términos políticos para meter alguna reforma económica, y eso nunca sucedió, ¿no? La verdad es que hemos visto que desaprovechó todas las oportunidades y dejó un país sumamente endeudado, que hoy es también otro de los temas de agenda, ¿no? El arreglo con los acreedores. Así es. Bueno, allí también la imagen de Cristina, ya se ve cómo se presenta, y solamente para redondear, Gustavo, te consulto qué opinión. Este programa se está viendo en la noche del viernes, ya estamos aguardando que el nuevo anuncio se concrete entre la noche del viernes justamente y el sábado. ¿Qué va a pasar con Córdoba? Un punto particular, digo, ¿van a endurecer allí? ¿Qué se está analizando como para aportar un dato más a la audiencia? Y yo creo que Córdoba va a endurecer y de verdad, digo, entre la irresponsabilidad de la gente y por allí alguna mala praxis gubernamental en cuanto a subestimar ciertos escenarios de flexibilización, la verdad que la ciudad de Córdoba es un escenario sumamente complejo, sumamente difícil, ¿no?
Creo que las autoridades provinciales, además, en el medio han decidido realizar un ajuste en la caja de jubilaciones, con lo cual el volumen político conflictivo que hay hoy en la ciudad con un paro de transporte de hace 15 días es interesante, ¿no? Y de verdad yo creo que el gobierno provincial está trabajando bien, pero necesita ajustar mucho más las alertas, ¿no? Que la ciudadanía entienda que la flexibilización no es una liberación, sino que es un cuidado y salir de a muy poquitos pasos, ¿no? Creo que ahí está la gran clave para lo que viene en Córdoba en los próximos días. Bien, Gustavo, como siempre, un gusto de saludarte y excelente trabajo como siempre. Veíamos gran parte del trabajo, después seguramente vamos a compartir también con la audiencia toda esta producción que siempre nos acerca, en este caso, Suban y Córdoba, que es quien se ha encargado de este relevamiento. Así que un abrazo a la distancia, Gustavo, y un gusto, como siempre, saludarte. Igual, Tony, déjame mandarle también un fuerte abrazo a un gran amigo, al Negro Marín, que está cada día mejor. Muchas gracias, que siga muy bien. Hasta luego. Gracias.